3 a 9 de noviembre. Una voz de alegría para los vivos y los muertos. Doctrina y Convenios, secciones 125 a 128. En agosto de 1840, Jane Nyman escuchaba acongojada al profeta José dirigir la palabra en el funeral de un amigo de él, Seymour Bronson. El hijo adolescente de Jane, Cyrus, también había fallecido hacía poco. El hecho de que Cyrus nunca había sido bautizado hacía que el dolor de ella fuera mayor, y a Jane le preocupaba lo que eso significaría para el alma eterna de él. José se había preguntado lo mismo en cuanto a su hermano Alvin, quien también había fallecido antes de ser bautizado. De modo que el profeta decidió compartir con todos los asistentes al funeral lo que el Señor le había revelado sobre las personas que fallecen sin recibir las ordenanzas del Evangelio, y lo que nosotros podemos hacer para ayudarlas. Los santos estaban encantados con la doctrina del bautismo por los muertos. Sus pensamientos se tornaron de inmediato hacia sus familiares fallecidos. Ahora había esperanza para ellos. José compartía su dicha, y en una carta en la que enseñó dicha doctrina, se valió de palabras de gozo y entusiasmo al expresar lo que el Señor le había enseñado sobre la salvación de los muertos. Griten de gozo las montañas, y todos vosotros, valles, clamad en voz alta, y todos vosotros, mares y tierra seca, proclamad las maravillas de vuestro Rey eterno. Capítulo 35. Un lugar hermoso. La epidemia de malaria continuó en Commerce hasta 1840. Emily Partridge y su hermana Harriet visitaban a los enfermos en las tiendas, los carromatos y las casas sin terminar. Emily, que ahora tenía 16 años, se había acostumbrado a vivir en condiciones muy duras. Durante casi una década, su familia había sido expulsada de una humilde morada a otra, sin poder disfrutar de una vida estable como habían tenido en Ohio. Las hermanas atendían a los enfermos hasta que ellas mismas enfermaron con fiebres y escalofríos. Sus padres, Edward y Lydia Partridge, dándose cuenta de que la vida de sus hijas peligraban, se mudaron de la tienda de campaña en que vivían a una pequeña habitación rentada en un almacén abandonado junto al río. Edward se puso entonces a edificar una casa para su familia en un terreno ubicado a 1,5 kilómetros de distancia. Pero las dificultades vividas en Missouri habían quebrantado la salud del obispo, y él ya no estaba en condiciones de trabajar. Él mismo contrajo la fiebre, la cual combatió con medicinas hasta sentirse lo suficientemente fuerte como para trabajar 1 o 2 semanas en la construcción de la casa. Cuando volvía a sentirse enfermo, tomaba más medicina y regresaba al trabajo. Entretanto, la estrecha y asfixiable habitación en el almacén ayudó muy poco a Emily, Harriet y sus otros hermanos, que también enfermaron. Emily siguió teniendo fiebre hasta la primavera de 1840, pero Harriet empeoró más y más. Ella falleció a mediados de mayo a la edad de 18 años. La muerte de Harriet devastó a los Partridge. Después del funeral, Edward intentó mudar a su familia a un establo para vacas que estaba sin terminar y que estaba en su propiedad, con la esperanza de que ofreciera un mejor refugio. Pero el esfuerzo fue demasiado y él colapsó. Para ayudar a la familia, unos miembros llamados William y Jane Law se llevaron a Emily y a sus hermanos a su casa, donde los atendieron hasta que se recuperaron. Edward estuvo agonizando en su lecho durante unos días antes de fallecer tan solo 1 semana y media después de la muerte de Harriet. Ambas muertes dejaron a Emily desconsolada. Ella estaba muy unida a Harriet y sabía que su padre lo había sacrificado todo para proveer para su familia y la iglesia, aun cuando hubo santos gruñones, disidentes sin fe y vecinos hostiles que habían agobiado su alma. Con el tiempo, Emily emergió de entre la niebla de la enfermedad y la tristeza, pero ahora su vida era diferente. Ella y su hermana Eliza, de 19 años, tenían que buscar un trabajo para ayudar a su empobrecida familia.
Eliza tenía conocimientos como para que la contrataran de costurera, pero Emily no tenía ninguna habilidad en particular. Ella podía lavar platos, barrer y fregar pisos y hacer otras tareas domésticas, claro está, pero eso lo hacían prácticamente todos en la comunidad. Felizmente, los santos no olvidaron cuánto había sacrificado su padre por la iglesia. Nadie como él se había ganado la confianza de la iglesia, decía el obituario del obispo Partridge en el nuevo periódico de los santos Times and Seasons. Su religión lo era todo para él. A ella dedicó su vida y por ella la dio. Para honrar su memoria y atender a su familia, los santos terminaron de construir la casa que el obispo había comenzado, proveyendo para su familia un lugar que pudieran considerar suyo. Para la primavera de 1840, la nueva ciudad en el Mississippi había logrado un comienzo prometedor. Los santos habían cavado acequias y canales para drenar los pantanos hacia el río, y así hacer más habitable el lugar. Trazaron calles, colocaron fundaciones, construyeron estructuras para casas, plantaron huertos y cultivaron campos. Para el mes de junio ya había unas 250 casas nuevas que daban fe de su laboriosidad. Inconforme con el nombre de Commerce, José había designado el lugar como Nauvoo, casi desde el momento en que él llegó. El nombre de nuestra ciudad, explicaba él en una proclamación de la primera presidencia, es de origen hebreo y significa un lugar o una ubicación hermosa, implicando además la idea de reposo. José esperaba que Nauvoo hiciera honor a su nombre y concediera a los santos un descanso de los conflictos de los últimos años. Sin embargo, él sabía que el descanso y la paz no vendrían fácilmente. Para evitar las disensiones y la persecución que habían experimentado en Ohio y Missouri, los santos debían forjar lazos más fuertes entre ellos y fomentar amistades perdurables con sus vecinos. Por ese tiempo, José recibió una carta de William Phelps, quien se había mudado a Ohio tras abandonar la iglesia e incluso testificar en contra de José ante una corte de Missouri. Conozco mi situación, usted la conoce y Dios la conoce, y quiero ser salvo si mis amigos me ayudan. José sabía que William era un hombre sincero, no obstante sus faltas, por tanto, le escribió poco tiempo después. Es cierto que hemos sufrido mucho por motivo de su conducta, le dijo. Sin embargo, la copa ha sido bebida, la voluntad de nuestro Padre Celestial se ha cumplido y seguimos con vida. José perdonó a William, feliz de poder dejar atrás los días tenebrosos de Missouri, y lo puso a trabajar de nuevo en la iglesia. Venga, querido hermano, la contención quedó atrás, pues los que fueron amigos, de nuevo amigos serán, le escribió José. José también sintió la urgencia de dar a los santos una mayor dirección espiritual. En la cárcel de Liberty, el Señor le había dicho que sus días eran conocidos, y José había confesado a sus amigos que él no pensaba que viviría hasta los 40 años. Él debía enseñar a los santos más de lo que Dios le había revelado antes de que fuese demasiado tarde. Las labores de edificación de la ciudad y la administración de los asuntos temporales de la iglesia, sin embargo, consumían la mayor parte del tiempo de José. Él siempre había tenido un rol activo en los asuntos temporales de la iglesia, y desde hacía tiempo, él se había apoyado en hombres como el obispo Partridge para repartir las cargas. Ahora que Edward había partido, José comenzó a apoyarse más en el obispo Newell Whitney y en otros obispos que fueron llamados en Nauvoo. No obstante, José sabía que necesitaba aún más ayuda para dirigir los aspectos temporales de la administración de la iglesia, de modo que él pudiera enfocarse más en su ministerio espiritual. Poco después, José recibió otra carta, esta vez de un desconocido llamado John Cook Bennett. John le decía que él pretendía mudarse a Nauvoo, unirse a la iglesia y ofrecer sus servicios a los santos. Él era médico y un oficial de alto rango en la milicia del estado de Illinois. Había sido además ministro y profesor. Creo que seré mucho más feliz con usted, le dijo. Escríbame inmediatamente.
En los días subsiguientes, José recibió 2 cartas más de John. «Usted puede contar conmigo», prometía John. «Espero que pronto llegue el tiempo en que su pueblo será mi pueblo y su Dios mi Dios». Él le dijo a José que su talento para hablar en público y su infatigable entusiasmo serían una valiosa ayuda para los santos. «Mi ansiedad de estar con ustedes crece día a día», insistió él. «Yo concluiré mi ejército profesional inmediatamente y me dirigiré hacia su feliz morada si usted piensa que es lo mejor». José revisó las cartas, alentado de que alguien con las credenciales de John quisiera unirse a los santos. Ciertamente, un hombre con sus capacidades ayudaría al establecimiento de la iglesia en Illinois. «Si le fuese posible venir aquí en esta estación para sufrir con el pueblo de Dios», escribió José a John, «nadie se alegrará más ni le dará una bienvenida más cordial que yo». A medida que Nauvoo fue adquiriendo forma, José se centró en el recogimiento. Desde Inglaterra, los apóstoles acababan de enviar una compañía de 41 santos, cruzando el océano con rumbo a Nauvoo. José esperaba recibir más compañías en los próximos meses y años. «Este es el principal lugar de recogimiento», había anunciado en un sermón en el mes de julio. «Quien lo desee, venga y participe de la pobreza de Nauvoo gratuitamente». Él sabía que la expulsión de Missouri y la fallida petición que habían elevado al gobierno habían causado que muchas personas tuvieran incertidumbre en cuanto al futuro de Sion y del recogimiento. José deseaba que entendieran que Sion era más que una parcela de tierra en el condado de Jackson. «En cualquier lugar que los santos se congreguen es Sion», declaró él. El Señor los mandaba ahora a establecer estacas en Nauvoo y en los alrededores. Con el tiempo, a medida que vinieran más santos a congregarse en Sion, la iglesia organizaría estacas adicionales y el Señor bendeciría la tierra. Antes de concluir su sermón, José anunció: «Me comprometo a edificar un templo tan grande como el que hizo Salomón, si la iglesia me respalda». Él extendió la mano y señaló hacia un punto en la colina donde los santos edificarían la estructura sagrada. «Si fuera la voluntad de Dios que yo pudiera vivir hasta ver el templo completo y terminado», dijo con nostalgia, «diré: Señor, con esto basta. Señor, permite a tu siervo partir en paz». Unas semanas más tarde, conforme seguían las altas temperaturas en Nauvoo y las enfermedades se cobraban más vidas, falleció Seymour Brunson, un amigo de José. José habló en su funeral y expresó palabras de consuelo a Harriet, la viuda de Seymour, y a los miles de santos en la congregación. Mientras hablaba, miró a Jane Newman, cuyo hijo, Cyrus, siendo un adolescente, había muerto antes de ser bautizado. Sabiendo que Jane estaba preocupada por el bienestar del alma de su hijo, José decidió compartir lo que el Señor le había enseñado acerca de la salvación de las personas que, como su hermano Alvin, habían muerto sin recibir el bautismo. José abrió la Biblia y leyó las palabras del apóstol Pablo a los Corintios. «De otro modo, ¿qué harán los que se bautizan por los muertos si en ninguna manera los muertos resucitan? ¿Por qué, pues, se bautizan por los muertos?» Él hizo ver que las palabras de Pablo eran una evidencia de que una persona viva podía bautizarse vicariamente por una persona fallecida, extendiendo los beneficios del bautismo a los que estaban muertos en cuerpo, pero sus espíritus seguían vivos. José dijo que el plan de salvación de Dios estaba diseñado para salvar a todos los que estuvieran dispuestos a obedecer la ley de Dios, incluyendo las innumerables personas que habían muerto sin haber oído nunca acerca de Jesucristo ni de sus enseñanzas. Poco después del sermón, Jane fue al río con un elder de la iglesia y fue bautizada a favor de Cyrus. Esa noche, cuando José se enteró del bautismo, él preguntó cuáles fueron las palabras que el elder había usado en la ordenanza. Luego de repetírselas, José confirmó que el elder había efectuado el bautismo correctamente. John Bennett llegó a Nauvoo en septiembre de 1840.
y José procuró su consejo en cuanto al manejo de las cuestiones legales y políticas de Nauvoo y de la iglesia. John tenía casi la misma edad del profeta, pero era más instruido. Era un hombre de baja estatura, pelo negro canoso, ojos oscuros y de delgado y atractivo rostro. Él aceptó gustosamente el bautismo. Lucy Smith estaba muy preocupada por la salud de su esposo, como para prestar mucha atención al famoso que acababa de llegar. Al igual que el obispo Partridge, Joseph Smith padre había llegado muy enfermo de Missouri, y el clima veraniego de Nauvoo solo lo había debilitado aún más. Lucy esperaba que él se recuperaría finalmente, pero luego de vomitar sangre un día, ella temió que su muerte era inminente. Cuando José y Hiram supieron del empeoramiento de su padre, corrieron para estar a su lado. Lucy fue a avisar a todos los de la familia, mientras José permanecía con su padre. Él le contó a su padre acerca del bautismo por los muertos y las bendiciones que eso pondría al alcance de los hijos de Dios. Henchido de gozo, Joseph, padre, le suplicó que efectuara la ordenanza por Alvin. Pronto volvió Lucy con la mayoría de sus hijos y se sentaron alrededor de la cama de su padre. Joseph, padre, deseaba dar una bendición de despedida a cada hijo mientras aún tuviera fuerzas para hablar. Al llegar el turno de José, Joseph, padre, colocó sus manos sobre la cabeza de su hijo. «Sé fiel y serás bendecido, y tu familia será bendecida, y tus hijos después de ti», le dijo, «y vivirás hasta completar tu obra». «Oh, padre mío, ¿será así?» «Sí», le respondió el padre, «vivirás hasta establecer el plan de toda la obra que Dios te ha encomendado hacer». Cuando Joseph padre terminó de bendecir a sus hijos, se volvió hacia Lucy. «Madre», exclamó, «tú eres una de las mujeres más singulares del mundo». Lucy protestó, pero su esposo continuó. «Los dos hemos deseado poder morir al mismo tiempo», le dijo. «Pero no debes desear morir cuando yo muera, porque debes permanecer para consolar a los hijos cuando yo me haya marchado». Tras una pausa, Joseph padre exclamó, «Veo a Alvin». Entonces cruzó las manos y comenzó a respirar lentamente, hasta que sus respiraciones se hicieron más y más breves, y falleció apaciblemente. Pocas semanas después de la muerte de Joseph padre, los santos se congregaron en Nauvoo para asistir a la Conferencia General de octubre de 1840. José les enseñó más acerca del bautismo por los muertos y les explicó que los espíritus de los muertos estaban esperando que sus familiares vivos recibieran las ordenanzas de salvación en su nombre. Entre las sesiones de la conferencia, los santos corrían hasta el río Mississippi, donde había varios élderes, con el agua a la cintura, haciéndoles señales para que se bautizaran por sus abuelos, padres, madres, hermanos e hijos fallecidos. Poco después, Hiram fue bautizado en favor de su hermano Alvin. Cuando Villate Kimball vio a los élderes en el río, anheló ser bautizada por su madre, quien había fallecido hacía más de una década. Ella deseaba que Heber regresara de Inglaterra para efectuar la ordenanza. Pero dado que José había instado a los santos a redimir a los muertos tan pronto como fuese posible, ella decidió bautizarse inmediatamente por su madre. Emma Smith también pensaba en su familia. Su padre, Isaac Hale, había fallecido en enero de 1839. Él nunca se reconcilió con ella ni con José. Unos años antes de fallecer, él incluso accedió a que los críticos de la iglesia publicaran una carta que él había escrito condenando a José y diciendo que el libro de Mormón era una patraña llena de falsedad y maldad. Aún así, Emma amaba a su padre y se bautizó en su nombre en el río. Él no había aceptado el evangelio restaurado en vida, mas ella esperaba que eso no sería así para siempre. Ese otoño, José y John redactaron una carta de leyes o constitución para Nauvoo. Se diseñó el documento para conceder a los santos tanta libertad como fuera posible para que ellos se gobernaran a sí mismos y para protegerlos contra el tipo de injusticias que los habían atribulado en Missouri.
Si la legislatura del estado aprobaba la carta, los ciudadanos de Nauvoo podrían legislar sus propias leyes para la ciudad, operar tribunales locales, establecer una universidad y organizar una milicia. Los planes de José en cuanto a la iglesia también seguían progresando bien, anticipando la llegada de más y más santos que vendrían a congregarse. El profeta organizó varias estacas en los nuevos asentamientos aledaños de Nauvoo. Él además llamó a Orson Hyde y a John Page a embarcarse a una misión a Palestina, donde habrían de dedicar Jerusalén para el recogimiento de los hijos de Abraham. Para llegar allí, los apóstoles tendrían que atravesar toda Europa, lo que les daría oportunidades de predicar el Evangelio en muchas de sus ciudades. Podemos esperar que pronto veremos a personas de cada país y nación acudiendo en masa a este lugar, proclamaba José con la primera presidencia. Personas de todos los idiomas y de cada lengua, y de cada color, que adorarán al Señor de los ejércitos en su santo templo. A principios de diciembre, John Bennett logró influir en la legislatura del estado de Illinois para que aprobaran la Carta de Nauvoo, que concedía a los santos potestad para llevar a cabo sus planes para la ciudad. Cuando John regresó triunfante a Nauvoo, José lo felicitó en múltiples ocasiones. Algo más de un mes más tarde, el 19 de enero de 1841, el Señor bendijo a los santos con una nueva revelación. En ella, el Señor les aseguraba que había recibido a Edward Partridge y a Joseph Smith padre en su seno, junto con David Patton, quien había sido muerto en la batalla del río Crooked. Hiram Smith fue llamado a ocupar el lugar de su padre como patriarca de la iglesia, y fue nombrado para servir como profeta, vidente y revelador junto a José, para ocupar la función que una vez tuvo Oliver Cowdery en la iglesia. Adicionalmente, el Señor mandó a John Bennett que continuara apoyando a José y siguiera hablando a los que no son de la iglesia en favor de los santos, y le prometió bendiciones con la condición de efectuar obras de rectitud. Y no fallará su recompensa si acepta consejo, declaró el Señor. He visto la obra que ha hecho, la cual acepto si continúa. El Señor también aceptaba los esfuerzos que habían hecho los santos en el pasado para edificar Sion en el condado de Jackson, y les mandó ahora a edificar Nauvoo, establecer más estacas y construir un hotel llamado el Mesón de Nauvoo, donde los visitantes hallarían un lugar donde reposar y contemplar la palabra de Dios y la gloria de Sion. Pero lo más importante era que el Señor mandaba a los santos edificar un nuevo templo. «Edifíquese esta casa a mi nombre», declaró él, «para que en ella pueda yo revelar mis ordenanzas a mi pueblo». El bautismo por los muertos era una de esas ordenanzas. Hasta ese entonces, el Señor había permitido que los santos efectuaran los bautismos en el río Mississippi, pero ahora les mandaba no hacer más la ordenanza hasta que hubieran dedicado una pila bautismal especial en el templo. Él declaró: «Esta ordenanza pertenece a mi casa». Otras ordenanzas del templo, así como nuevas verdades inspiradoras, llegarían más tarde. Me propongo revelar a mi iglesia cosas que han estado escondidas desde antes de la fundación del mundo, cosas que pertenecen a la dispensación del cumplimiento de los tiempos, prometió el Señor. Y le mostraré a mi siervo José todas las cosas concernientes a esta casa y su sacerdocio. El Señor prometió bendecirlos por su diligencia y obediencia, e instó a los santos a trabajar con todas sus fuerzas en el templo. Os mando construir una casa a mi nombre en este lugar, para que probéis ante mí que sois fieles en todas las cosas que os mando, para que yo os bendiga y os corone con honra, inmortalidad y vida eterna. En los albores de ese nuevo año, el futuro lucía brillante para los santos. El 1 de febrero de 1841 eligieron a John Bennett como alcalde de Nauvoo, lo que lo convertía en el jefe de justicia del tribunal de la ciudad. Él llegó a ser, además, el canciller de la nueva universidad, el mayor general de la milicia y un consejero auxiliar de la primera presidencia.
José y otros líderes de la iglesia tenían confianza en su capacidad para dirigir la ciudad y hacerla grande. A medida que la autoridad y las responsabilidades de John se ampliaron, Emma no podía negar que él había ayudado inmensamente a los santos, mas ella no compartía el afecto que sentían los santos por él. Ella pensaba que John se paseaba por la ciudad como un pomposo general, y que cuando no estaba tratando de impresionar a José, él parecía solo estar preocupado de sí mismo y era desconsiderado de las personas. A pesar de todos sus talentos y lo útil que era, había algo en John Bennet que le preocupaba a Emma. Sección 125. Revelación dada por medio de José Smith el profeta en Nauvoo, Illinois, en marzo de 1841, concerniente a los santos del territorio de Iowa. Versículos del 1 al 4. Los santos han de edificar ciudades y congregarse en las estacas de Sión. ¿Cuál es la voluntad del Señor concerniente a los santos del territorio de Iowa? De cierto, así os dice el Señor: si los que llevan mi nombre y están tratando de ser mis santos quieren hacer mi voluntad y guardar mis mandamientos concernientes a ellos, congréguense en los lugares que les señalaré por medio de mi siervo José, y edifiquen ciudades a mi nombre, a fin de que estén preparados para lo que está reservado para una época que está por venir. Edifiquen una ciudad a mi nombre sobre el terreno que está frente a la ciudad de Nauvoo, y désele el nombre de Zaraemla. Y los que vengan del este, del oeste, del norte y del sur, con deseos de morar en ella, establezcan su heredad en ella, así como en la ciudad de Nashville, o en la de Nauvoo, y en todas las estacas que he indicado, dice el Señor. Sección 126. Revelación dada por medio de José Smith el profeta en la casa de Brigham Young en Nauvoo, Illinois, el 9 de julio de 1841. En ese tiempo, Brigham Young era presidente del Quórum de los 12 apóstoles. Versículos del 1 al 3. Se encomia a Brigham Young por sus obras y se le releva de viajar al extranjero en lo futuro. Querido y muy amado hermano Brigham Young, de cierto, así te dice el Señor: Brigham, mi siervo, ya no te es requerido separarte de tu familia como en lo pasado, pues tu ofrenda me es aceptable. He visto tu obra y tu afán en tus viajes por mi nombre. Por tanto, te mando a enviar mi palabra a todas partes y velar especialmente por tu familia, desde ahora en adelante y para siempre. Amén. Sección 127. Epístola de José Smith el profeta a los santos de los últimos días de Nauvoo, Illinois, la cual contiene instrucciones en cuanto al bautismo por los muertos, fechada en Nauvoo, Illinois, el 1 de septiembre de 1842. Versículos del 1 al 4. José Smith se gloría en la persecución y en la tribulación. Del 5 al 12. Se deben llevar registros relativos a los bautismos por los muertos. En vista de que el Señor me ha revelado que mis enemigos, tanto en Missouri como en este estado, nuevamente me persiguen, y ya que me persiguen sin causa, y no tienen la más mínima sombra o matiz de justicia o derecho de su parte en la formulación de sus acusaciones contra mí, y por cuanto todos sus pretextos están fundados en las más negras de las falsedades, me ha parecido conveniente y sabio salir de aquí por un corto tiempo, por mi propia seguridad y la de este pueblo. Quisiera decir a todos aquellos con quienes hago negocio que he dejado mis asuntos en manos de agentes y secretarios que tramitarán todo asunto de una manera puntual y debida, y se encargarán de que se paguen todas mis deudas en el momento oportuno, disponiendo de bienes o de otra manera, según el caso lo requiera o las circunstancias lo permitan. Cuando yo sepa que la tempestad ha pasado por completo,
volveré otra vez a vosotros. En cuanto a los peligros por los que se me requiere pasar, me parecen cosa pequeña, ya que la envidia y la ira del hombre han sido mi suerte común en todos los días de mi vida, y la razón me es un misterio, a no ser que desde antes de fundarse el mundo yo fuera ordenado para algún fin bueno o malo, como queráis llamarlo. Juzgad por vosotros mismos. Dios conoce todas estas cosas, si son buenas o malas. No obstante, suelo nadar en aguas profundas. Todo esto ha llegado a ser lo más natural para mí, y como Pablo, siento deseos de gloriarme en la tribulación, porque hasta hoy el Dios de mis padres me ha librado de todo ello, y de aquí en adelante me librará, pues he aquí, triunfaré de todos mis enemigos, porque el Señor Dios lo ha dicho. Regocíjense, pues, todos los santos, y alégrense en gran manera, porque el Dios de Israel es su Dios, y Él señalará una justa medida de retribución sobre la cabeza de todos sus opresores. Además, de cierto, así dice el Señor: continúese sin cesar la obra de mi templo, así como todas las obras que os he señalado. Y redóblense vuestra diligencia, perseverancia, paciencia y obras, y de ningún modo perderéis vuestro galardón, dice el Señor de las huestes. Y si os persiguen, así persiguieron a los profetas y a los hombres justos que fueron antes de vosotros. Para todo esto hay una recompensa en los cielos. Y además, os declaro unas palabras referentes al bautismo por vuestros muertos. De cierto, así os dice el Señor concerniente a vuestros muertos. Al bautizarse alguno de vosotros por sus muertos, esté presente un registrador, para que sea testigo ocular de vuestros bautismos. Oiga él con sus oídos, para que testifique de una verdad, dice el Señor. A fin de que todo lo que registréis sea registrado en los cielos, lo que atéis en la tierra sea atado en los cielos, lo que desatéis en la tierra sea desatado en los cielos. Porque estoy a punto de restaurar en la tierra muchas cosas pertenecientes al sacerdocio, dice el Señor de las huestes. Además, guárdense en orden todos los registros, para que se depositen en los archivos de mi santo templo, a fin de que se guarden en memoria de generación en generación, dice el Señor de los ejércitos. Diré a todos los santos que anhelé, con un anhelo sumamente grande, haber podido dirigirles la palabra desde el púlpito sobre el tema del bautismo por los muertos el domingo entrante. Pero en vista de que no está en mi poder, escribiré la palabra del Señor sobre este tema, de cuando en cuando, y os la enviaré por correo, junto con muchas otras cosas. Por ahora doy fin a mi carta por falta de tiempo, porque el enemigo está prevenido, y como dijo el Salvador, viene el príncipe de este mundo, mas no tiene nada en mí. He aquí mi oración a Dios es que os salvéis todos vosotros, y me suscribo como vuestro siervo en el Señor, profeta y vidente de la Iglesia de Jesucristo, de los santos de los últimos días. José Smith. Sección 128. Epístola de José Smith el profeta a la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, que contiene instrucciones adicionales sobre el bautismo por los muertos, fechada en Nauvoo, Illinois, el 6 de septiembre de 1842. Versículos del 1 al 5. Los registradores locales y generales deben dar fe de los bautismos por los muertos que se efectúen. Del 6 al 9. Sus registros tendrán validez y se llevan tanto en la tierra como en los cielos. Del 10 al 14. La pila bautismal es una semejanza del sepulcro. Del 15 al 17. Elías el profeta restauró el poder referente al bautismo por los muertos. Del 18 al 21. Se han restaurado todas las llaves, los poderes y las autoridades de dispensaciones pasadas.
Del 22 al 25. Se proclaman alegres y gloriosas nuevas a favor de los vivos y de los muertos. Conforme a lo que os comuniqué en mi carta antes de partir de casa, que de cuando en cuando os escribiría para daros información concerniente a muchos asuntos, en esta reanudo el tema del bautismo por los muertos, porque es lo que parece ocupar mi mente e introducirse con más fuerza en mis sentimientos, desde que me persiguen mis enemigos. Os escribí unas palabras de revelación en cuanto a un registrador. He recibido unas pocas impresiones adicionales con referencia a este asunto, las cuales ahora confirmo. Es decir, se expuso en mi carta anterior que debe haber un registrador, el cual debe ser testigo ocular y también oír con sus oídos, para que registre una verdad ante el Señor. Ahora, a este respecto, sería muy difícil que un solo registrador estuviera presente en todo momento para atender a todos los detalles. Para evitar esta dificultad, en cada barrio de la ciudad se puede nombrar un registrador que sea hábil para tomar notas precisas y ejerza él mucho esmero y exactitud al levantar un acta de todo lo transcurrido, dando fe en su registro que vio con sus ojos y oyó con sus oídos, haciendo constar la fecha, los nombres, etc., y la relación completa de todo el asunto, nombrando también a unas 3 personas que hayan estado presentes, si es que las hubo, las cuales en cualquier momento que se les requiera puedan certificar lo ocurrido, a fin de que en boca de 2 o 3 testigos se confirme toda palabra. Entonces haya un registrador general a quien se entreguen estos otros registros, acompañados de constancias firmadas por ellos mismos, que certifiquen que el registro que han hecho es verdadero. Entonces el registrador general de la Iglesia anotará lo registrado en el libro general de la Iglesia, con las constancias y todos los testigos que asistieron, junto con su propia declaración de que él ciertamente cree que lo declarado y registrado es verdadero, basado en su conocimiento del carácter general de dichos varones y su nombramiento por la Iglesia. Y cuando se haga esto en el libro general de la Iglesia, el registro será tan santo y cumplirá la ordenanza tal como si él hubiera visto con sus ojos y oído con sus oídos, y lo hubiera asentado en el libro general de la Iglesia. Os parecerá que este orden de cosas es muy minucioso, pero permítaseme deciros que sólo es para obedecer la voluntad de Dios, acomodándonos a la ordenanza y preparación que el Señor ordenó y dispuso antes de la fundación del mundo, para la salvación de los muertos que fallecieran sin el conocimiento del Evangelio. Además, quiero que recordéis que Juan el Revelador estaba considerando precisamente este tema referente a los muertos cuando declaró, como está escrito en el Apocalipsis capítulo 20, versículo 12, «Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras». Veréis por este pasaje que los libros fueron abiertos, y que se abrió otro libro, que es el libro de la vida. Pero los muertos fueron juzgados por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Por consiguiente, los libros mencionados deben ser los que contenían el relato de sus obras, y se refieren a los registros que se llevan en la tierra. Y el libro que era el de la vida es el registro que se lleva en los cielos. Así que el principio concuerda expresamente con la doctrina que se os manda en la revelación contenida en la carta que os escribí antes de salir de casa, que todo lo que registrareis quede registrado en los cielos. Ahora, la naturaleza de esta ordenanza consiste en el poder del sacerdocio, por la revelación de Jesucristo, mediante el cual se concede que lo que atéis en la tierra sea atado en los cielos, y lo que desatéis en la tierra sea desatado en los cielos. En otras palabras, tomando otro punto de vista de la traducción, aquello que registréis en la tierra será registrado en los cielos, y lo que no registréis en la tierra
no será registrado en los cielos. Porque de los libros serán juzgados vuestros muertos, según sus propias obras, bien sea que ellos mismos hayan efectuado las ordenanzas en persona, o bien por medio de sus propios agentes, de acuerdo con la ordenanza que Dios ha preparado para su salvación desde antes de la fundación del mundo, conforme a los registros que hayan llevado de sus muertos. A algunos les parecerá muy atrevida esta doctrina que discutimos, un poder que registra o ata en la tierra y también en los cielos. Sin embargo, en todas las edades del mundo, cada vez que el Señor ha dado una dispensación del sacerdocio a un hombre o grupo de hombres, por revelación efectiva, siempre se ha dado este poder. De manera que todo cuanto esos hombres hicieron con autoridad en el nombre del Señor, y lo hicieron verdadera y fielmente, y llevaron un registro adecuado y fiel de ello, esto llegó a ser una ley en la tierra y en los cielos, y, de acuerdo con los decretos del gran Jehová, no podía anularse. Esta palabra es verdadera. ¿Quién la puede oír? Y además, he aquí el precedente. Mateo capítulo 16, versículos 18 y 19. Mas yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que ates en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desates en la tierra será desatado en los cielos. Ahora, el gran e importante secreto de todo el asunto y el sumum bonum de todo el tema que tenemos por delante consiste en obtener los poderes del santo sacerdocio. Al que se dan estas llaves, no se le dificulta obtener conocimiento de los hechos relacionados con la salvación de los hijos de los hombres, tanto de los vivos como de los muertos. He aquí gloria y honra, inmortalidad y vida eterna. La ordenanza del bautismo en el agua, el ser sumergidos en ella a fin de que sea a semejanza de los muertos, para que un principio concuerde con el otro. El ser sumergidos en el agua y salir de ella es a semejanza de la resurrección de los muertos, que salen de sus sepulcros. De modo que se instituyó esta ordenanza para establecer una relación con la ordenanza del bautismo por los muertos, siendo a semejanza de ellos. Por consiguiente, se instituyó la pila bautismal como una semejanza del sepulcro, y se mandó colocar debajo del lugar donde los vivos suelen congregarse, para representar a los vivos y a los muertos, y para que todas las cosas tengan su semejanza, y para que concuerden unas con otras, lo terrenal correspondiendo a lo celestial, como lo ha declarado Pablo en 1 Corintios, capítulo 15, versículos 46 al 48. Mas lo espiritual no es primero, sino lo animal, luego lo espiritual. El primer hombre es de la tierra, terrenal. El segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. Cual el terrenal, tales también los terrenales. Y cual el celestial, tales también los celestiales. Y cual los registros en la tierra relacionados con vuestros muertos debidamente llevados, tales también los registros en los cielos. Este pues es el poder de sellar y ligar, y en un sentido de la palabra, las llaves del reino que consisten en la llave del conocimiento. Y ahora, mis muy queridos hermanos y hermanas, permítaseme aseguraros que estos son principios referentes a los muertos y a los vivos, que no se pueden desatender, en lo que atañe a nuestra salvación. Porque su salvación es necesaria y esencial para la nuestra, como dice Pablo, tocante a los padres, que ellos sin nosotros no pueden ser perfeccionados, ni tampoco podemos nosotros ser perfeccionados sin nuestros muertos. Ahora, en cuanto al bautismo por los muertos, os citaré otro pasaje de Pablo, 1 Corintios capítulo 15, versículo 29. De otro modo, ¿qué harán los que se bautizan por los muertos, si en ninguna manera los muertos resucitan?
¿Por qué, pues, se bautizan por los muertos? Además, en relación con este pasaje, os citaré las palabras de uno de los profetas que tenía fija su vista en la restauración del sacerdocio, las glorias que se habrían de revelar en los postreros días, y de una manera especial en este tema, el más glorioso de todos los que pertenecen al Evangelio sempiterno, a saber, el bautismo por los muertos. Porque dice Malaquías en el último capítulo, versículos 5 y 6, He aquí yo os envío a Elías el profeta, antes que venga el día de Jehová, grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos, y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Pude haber dado una traducción más clara de esto, pero para mi objeto tiene suficiente claridad tal como está. Basta saber, en este caso, que la tierra será herida con una maldición, a menos que entre los padres y los hijos exista un eslabón conexivo de alguna clase, tocante a algún asunto u otro. Y he aquí, ¿cuál es ese asunto? Es el bautismo por los muertos. Pues sin ellos nosotros no podemos perfeccionarnos, ni ellos pueden perfeccionarse sin nosotros. Ni tampoco podemos nosotros ni ellos perfeccionarnos sin los que han fallecido en el Evangelio, porque al iniciarse la dispensación del cumplimiento de los tiempos, dispensación que ya está comenzando, es menester que una unión entera, completa y perfecta, así como un encadenamiento de dispensaciones, llaves, poderes y glorias, se realicen y sean revelados desde los días de Adán hasta el tiempo presente. Y no solo esto, sino que las cosas que jamás se han revelado desde la fundación del mundo, antes fueron escondidas de los sabios y entendidos, serán reveladas a los niños pequeños y a los de pecho, en esta, la dispensación del cumplimiento de los tiempos. Ahora, ¿qué oímos en el Evangelio que hemos recibido? Una voz de alegría, una voz de misericordia del cielo, y una voz de verdad que brota de la tierra. Gozosas nuevas para los muertos, una voz de alegría para los vivos y los muertos, buenas nuevas de gran gozo. Cuán hermosos son sobre los montes los pies de los que traen alegres nuevas de cosas buenas, y que dicen a Sión, He aquí, tu Dios reina. Como el rocío del Carmelo descenderá sobre ellos el conocimiento de Dios. Y además, ¿qué oímos? Alegres nuevas de Cumora. Moroni, un ángel de los cielos, declarando el cumplimiento de los profetas, el libro que había de ser revelado. Una voz del Señor en el yermo de Fayette, condado de Séneca, dando a conocer a los 3 testigos que darían testimonio del libro. La voz de Miguel en las riberas del Susquehanna, discerniendo al diablo cuando se apareció como ángel de luz. La voz de Pedro, Santiago y Juan en el yermo despoblado entre Harmony, condado de Susquehanna, y Colesville, condado de Broome, en las márgenes del Susquehanna, declarando que poseían las llaves del reino y de la dispensación del cumplimiento de los tiempos. Y además la voz de Dios en la alcoba del anciano Papá Whitmer, en Fayette, condado de Séneca, y en varias ocasiones y en diversos lugares, en todas las peregrinaciones y tribulaciones de esta Iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos días. Y la voz de Miguel, el arcángel, la voz de Gabriel, de Rafael y de diversos ángeles, desde Miguel o Adán hasta el tiempo actual, todos ellos declarando su dispensación, sus derechos, sus llaves, sus honores, su majestad y gloria, y el poder de su sacerdocio, dando línea sobre línea, precepto tras precepto, un poco aquí y otro poco allí, consolándonos con la promesa de lo que ha de venir en lo futuro, confirmando nuestra esperanza. Hermanos, ¿no hemos de seguir adelante en una causa tan grande? Avanzad en vez de retroceder. Valor, hermanos, e id adelante, adelante a la victoria. Regocíjense vuestros corazones y llenaos de alegría.
prorrumpa la tierra en canto. Alcen los muertos himnos de alabanza eterna al Rey Emanuel, que, antes de existir el mundo, decretó lo que nos habilitaría para redimirlos de su prisión, porque los presos quedarán libres. Griten de gozo las montañas, y todos vosotros, valles, clamad en voz alta, y todos vosotros, mares y tierra seca, proclamad las maravillas de vuestro Rey eterno. Ríos, arroyos y riachuelos, corred con alegría. Alaben al Señor los bosques y todos los árboles del campo, y vosotras, rocas sólidas, llorad de gozo. Canten en unión el sol, la luna y las estrellas del alba, y den voces de alegría todos los hijos de Dios. Declaren para siempre jamás su nombre las creaciones eternas. Y otra vez digo, cuán gloriosa es la voz que oímos de los cielos, que proclama en nuestros oídos gloria, salvación, honra, inmortalidad y vida eterna, reinos, principados y potestades. He aquí, está a punto de llegar el gran día del Señor. ¿Y quién podrá soportar el día de su venida? ¿O quién podrá estar en pie cuando Él se manifieste? Porque es como fuego purificador y como jabón de lavadores, y se sentará como afinador y limpiador de la plata, porque purificará a los hijos de Leví, los depurará como a oro y como a plata, para que presenten al Señor una ofrenda en rectitud. Ofrezcamos, pues, como iglesia y como pueblo y como santos de los últimos días, una ofrenda al Señor en rectitud, y presentemos en su santo templo, cuando quede terminado, un libro que contenga el registro de nuestros muertos, el cual sea digno de toda aceptación. Hermanos, tengo muchas cosas que deciros referentes al tema, pero por ahora daré fin, y continuaré el asunto en alguna otra ocasión. Quedo de vosotros, como siempre, vuestro humilde siervo y constante amigo, José Smith.